Hola, hoy continúo con el tema de la tierra ha sido contaminada. Y hoy voy a hablar de que el Antiguo Testamento no es eliminado ahora que tenemos el Nuevo Testamento. Hay cosas que han sido eliminadas, como todos los sacrificios de sangre. Jesucristo fue el último sacrificio de sangre y no hay necesidad de nada más. No tenemos que sacrificar ningún animal ni nada que tenga que ver con sangre. Jesús dijo, está terminado, este es lo último. Tampoco ahora, de acuerdo al Antiguo Testamento, era de que inmediatamente se ejercía juicio en las cosas que Dios prohíbe, y entonces decía que los apedreen, que los maten. Ahora no hacemos eso porque la gracia de Cristo, la gracia de Dios por medio de Cristo, cubre y nos da la oportunidad de arrepentirnos, de dejar de hacer todas esas cosas que Dios aún ahora llama abominación y pecado. Y tenemos la oportunidad de que Dios nos perdona cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esa parte del Antiguo Testamento y de la ley es eliminado, pero no elimina todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento que son una abominación a Dios, son una abominación a Dios por toda la eternidad. Las cosas que el Antiguo Testamento dice que Dios odia esas cosas por toda la eternidad. Las cosas que placen a Dios, que complacen a Dios en el Antiguo Testamento, aún ahora y lo van a complacer por toda la eternidad. Dios no cambia. Y vamos a ver que los apóstoles reafirman las cosas escritas en la ley, no siguiéndolas como la ley de que si tú haces esto vas a agradar a Dios, porque la única forma de reconciliarnos con Dios es por medio de Jesús, por aceptando el sacrificio de salvación para reconciliarnos con Dios Padre. Pero los apóstoles dicen en sus cartas, ustedes cuando están en Cristo ahora ya son santos, entonces ya no hagan estas cosas que Dios considera una abominación y que son pecado. Hebreos 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden que Jesucristo es Dios que vino en carne. Antes de que fuera puesto en el vientre de María, Él era Dios. La Biblia dice que Él estaba con Dios, que Él era Dios y todo fue creado por Él, por medio de Él, para Él. Entonces, Jesucristo es el mismo, aún antes de que se llamara Jesucristo, su nombre era la palabra, es el mismo. Y es el mismo, no cambió su carácter y su esencia cuando vino en forma humana y aun cuando resucitó y por toda la eternidad, porque Él es Dios eterno. Entonces Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Mateo 22, versos 34 al 40. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de Moisés y los profetas. Cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros vemos que hay cosas que pasaron antes de que Dios le diera la ley a Moisés por medio de los ángeles, vemos que los que aún no tenían la ley antes de Moisés, aún así sabían las cosas que eran pecado, que eran abominación, las cosas que Dios aborrecía y que a Dios le gustaban. Entonces la ley no es en el momento de que fue escrita la ley, entonces ya se dieron cuenta, sino aún mucho antes, aún antes del diluvio, la gente sabía lo que le agradaba a Dios y lo que no.
¿Cuáles son los 10 mandamientos? Porque en realidad dentro la ley lo que hace es que expande en los 10 mandamientos. Éxodo 20, versos 1 al 17. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No habrá idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni les rendirás culto, no las venerarás, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación, de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni sus trabajadores, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento un patrón en el que Dios dice que a él le agrada más que los ayunos, aún en el Antiguo Testamento más que los sacrificios de animales. Lo que a Dios le agrada es que nosotros seamos misericordiosos con las demás personas, empezando por nuestros familiares y los que están en nuestra casa, ya sean trabajadores o aún amistades que están en nuestra casa, que debemos de ser misericordiosos con ellos, ayudando al prójimo, en especial al huérfano y a la viuda. Y Dios enfatiza mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que debemos ayudar a los huérfanos y a las viudas, a las que verdaderamente lo son. Deuteronomio 24, verso 17. No torcerás el derecho del forastero o del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. O sea, no vas a abusar de la necesidad de las viudas. Job 29, versos 12 al 13 y verso 15. Job dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara. La bendición del moribundo caía sobre mí, y yo daba alegría al corazón de la viuda. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Job tenía mucha misericordia para todas las personas que tenían necesidad. Salmo 82, verso 3. Rescaten al necesitado y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al indigente. Isaías, capítulo 1, verso 17. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Amparen a la viuda. Isaías capítulo 58 versos 3 al 14. He aquí que en el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí?, dice Dios.
¿Solo un día en el que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable al Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, en desatar las ligaduras de impiedad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando le veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne, o sea, tus familiares? Entonces, Dios dice, cuando tú hagas esto, cuando tengas misericordia de los que tienen necesidad, dice, entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias el alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía, como la luz del mediodía. El Señor Dios te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él, Dios, fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos, los de tu casa, tu familia, reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Si apartas tu pie por respeto al sábado, o sea, dedicas un día para descansar, para no hacer tu capricho en mi día santo. Si al sábado lo llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor Dios. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. O sea, te daré una gran herencia, porque la boca del Señor ha hablado. Jeremías 7, versos 5 al 7. Porque si realmente corrigen sus caminos y sus obras, si realmente practican lo justo entre el hombre y su prójimo, si no oprimen al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en ese lugar, eso es muy importante, y si no van tras otros dioses, adorar otros dioses, para su propio mal, entonces los dejaré habitar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre di a sus padres. Jeremías 22, 3. Así ha dicho el Señor: practiquen el derecho y la justicia, libren a quien es despojado de mano del opresor. No maltraten ni traten con violencia al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Zacarías 7, verso 10. Todos estos son Antiguo Testamento y Dios enfatiza el que debemos tener misericordia, y eso es lo que realmente agrada a Dios. Zacarías 7, verso 10. No extorsionen a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, ni ninguno piense en su corazón el mal contra su hermano. Ahora el Nuevo Testamento. Gálatas 2, verso 10. Solamente nos pidieron, dijo el apóstol Pablo, que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré con esmero. Santiago 1, verso 27. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 1 al 10. No reprendas con dureza al anciano,
sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Acerca de las viudas en la iglesia. Honra a las viudas que realmente sean viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosas con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable a Dios, delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, de los de su familia, de los que están en su casa, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Juan 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Ahora, el Nuevo Testamento también nos habla de la inmoralidad sexual, de la idolatría, de la brujería, del espiritismo. Y todas estas cosas fueron establecidas mucho antes incluso antes de la ley que Dios le dio a Moisés. Pero se explican en la ley de Moisés. Y las razones por las cuales Dios aborrece estas cosas también las explica en el Antiguo Testamento. Mateo 5, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Marcos 7, versos 20 al 23. Y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, o sea, del corazón, de sus pensamientos. Porque desde adentro del corazón del hombre, no está hablando del músculo que bombea la sangre, está hablando del corazón de nuestra alma, nuestros pensamientos. Salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Hechos 15, verso 20 y 28 y 29. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Hechos 21, verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusas. Cuando nosotros vemos la creación de Dios y la vemos de cerca, y es tan perfecta, tan increíblemente perfecta y hermosa, y aún como interactúa en cada ecosistema, no hay más que decir, Dios hizo todo esto. Nada de que, pues a través de los años, solita las cosas pasaron. No, eso es una gran mentira.
porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus propios cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Y aún ahora lo vemos. Todos los que adoran y rinden culto a la naturaleza, la madre naturaleza, la madre tierra, el universo, todo eso es creación de Dios. Y aquí dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron sus pasiones desordenadas unos con otros, hombres con hombres, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada, pervertida, para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Romanos 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 13, versos 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca, el día en que Jesús regrese. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no con glotonerías, borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Primera de Corintios 5, versos 1 al 5 y 9 al 13. Ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Dice el apóstol Pablo, aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y continúa. Les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo.
Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, los que se llaman cristianos y dicen, ay, nosotros somos hermanos cristianos, dice, esos que se llaman cristianos y sean inmorales sexuales, avaros, idólatras, calumniadores, borrachos o estafadores, con tales personas ni aún coman. O sea que no se junten con ellos. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están adentro? Pues a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero quiten al malvado de entre ustedes. Y aquí está hablando de la inmoralidad sexual en medio de las congregaciones religiosas y en medio de las congregaciones cristianas. Hay mucha inmoralidad sexual que está pasando y que ha estado pasando en congregaciones cristianas, en que el pastor, el apóstol, el evangelista, como son famosos, la gente los idolatra y entonces caen en inmoralidad sexual.